Nos vamos para Ezeiza, habla la ministra de Salud, Bisotti. Ha recibido a la fecha 15.483.400 dosis en lo que va de estos meses. Se han distribuido más de 15 millones de dosis y tenemos planificado recibir, y esto es importante en función de los diferentes contratos, del contrato de AstraZeneca con Argentina bilateral, ya está planificada la llegada mañana por la mañana de 2.150.000 dosis y tenemos pendiente la entrega del cupo de mayo, que en estos días nos van a decir cuándo llegan, de 900.000 dosis en función de los vuelos y las reservas y las liberaciones y la exportación. Hemos recibido ya 843.000 de ese compromiso y están llegando, todo eso va a completar 3.960.000 dosis. Tenemos para el cupo de junio de este contrato 3,5 millones de dosis que empezarían a llegar a partir del 14 de junio. Necesitamos recibir esa información en función de vuelta de la liberación de los lotes y de los lugares en los aviones. Y estamos también trabajando para recibir vacunas de Rusia durante esta semana. Un avión también estamos trabajando para recibir este número de dosis. Tenemos también aplicadas más de 12 millones de dosis y más de 9 millones de dosis de primer componente y más de 2 millones de dosis, perdón, de primer componente no, de primera dosis y más de 2 millones de dosis de segunda dosis, personas que han completado sus esquemas de vacunación. Así que desde el punto de vista de las recepciones, esperamos realmente que durante el mes de junio no solamente completemos las dosis que llegan de mayo, sino también podamos recibir este cupo y trabajamos para avanzar con la firma de un contrato con Sinopharm. La empresa Sinopharm de China nos informó que tiene disponibilidad de dosis 2 millones para junio, 4 millones para julio. Estamos trabajando fuertemente para acelerar todos los procesos regulatorios y de contrato para contar con esas dosis y seguimos también trabajando para recibir dosis de COVAX, que todavía no tenemos información de la próxima entrega, y trabajando también para avanzar con otros proveedores. Como se informó también, llegamos a un acuerdo con CanSino, estamos avanzando con toda la información regulatoria y la firma del contrato, los últimos pasos, y por supuesto seguimos con el resto de los proveedores. En relación al viaje de México, este viaje que inició con una charla de nuestros presidentes en agosto y con la firma del contrato en noviembre, con este desafío de la vacuna de Latinoamérica, producida en Latinoamérica para Latinoamérica, con la sustancia activa en Argentina y la formulación, el llenado en México y una parte en Estados Unidos. El viaje fue y el anuncio fue con ambos presidentes en las conferencias de prensa mañaneras del presidente López Obrador, aprobación del control de calidad de los lotes producidos entre Argentina y México y el ingreso, el inicio de la provisión sostenida y ya a escala de estas dosis para nuestros países y para los países de Latinoamérica. También trabajamos con la Secretaría de Salud de México, con su secretario de Salud y el subsecretario López-Gatell, que ha estado en Argentina en enero también trabajando en el acceso de las vacunas para México y habíamos iniciado un proceso de trabajo conjunto de respuesta a emergencias de salud pública, no solamente analizar la situación en relación a la respuesta de la pandemia, sino también a otras situaciones de salud pública. Tuvimos reuniones muy productivas con todos los equipos y también con los equipos del Ministerio de Salud de la Nación, no solamente de vuelta en la gestión de la pandemia y en la campaña de vacunación, sino también en lo que significa enfermedades crónicas no transmisibles, salud sexual y reproductiva, salud mental, así que han quedado líneas de trabajo en ese sentido. Y en Cuba hemos ido para poder trabajar y ver de primera mano y seguir los contactos que habían iniciado también nuestros presidentes y también habíamos iniciado por vía virtual con los equipos de salud. Ustedes saben que Cuba tiene un sistema de ciencia, tecnología, investigadores que cierran el círculo virtuoso desde lo que significa la investigación básica
el desarrollo de ensayos clínicos, la producción para esos ensayos clínicos y la producción a gran escala de los productos, no solo vacunas, que se utilizan en ese país, y además cierra ese círculo virtuoso con la aplicación a la población. Ellos producen 8 de las 15 vacunas que tienen en su calendario y desde el primer día de la pandemia se ha propuesto generar el desarrollo de vacunas para combatir el SARS-CoV-2. Tienen 5 vacunas candidatas, tienen 3 vacunas avanzadas, ya finalizado el enrolamiento de su fase 3, con más de 40.000 sujetos en cada uno de esos enrolamientos, de esos estudios. Por supuesto, completada la fase 1, la fase 2 y ya muy cercanos estiman que esta semana o la semana que viene, en función de los casos que se presenten, van a tener el primer corte para hacer el análisis interino de los ensayos clínicos de fase 3. Primero la Abdala, que es una de las vacunas candidatas, y luego la vacuna Soberana 2 y la Soberana Plus, que están juntas en un ensayo clínico. Son vacunas que tienen 3 dosis, la Abdala, y la Soberana son 2 dosis con un refuerzo de Soberana Plus, así que el trabajo que se hizo en ese sentido fue avanzar para conocer esta información que, les aviso, ustedes ya saben, firmamos un convenio de confidencialidad. Esta información está intercambiándose entre el SECMED, que es la agencia regulatoria de Cuba, y el ANMAT, la ANMAT, que es nuestra agencia regulatoria, y desde lo que significa la visita de estas plantas de producción, de formulación, de producción de la sustancia activa. La verdad es que tienen dentro de BioCuba Pharma un número de institutos que cumplen una función y se complementan, cerrando este círculo virtuoso. Y también visitamos un vacunatorio porque se está realizando una intervención sanitaria, se llama, donde además de los más de 40.000 sujetos que se enrolaron en cada uno de los ensayos clínicos, esta intervención sanitaria durante este mes se inició en personas voluntarias con firma de consentimiento informado, sanas, que cumplan, digamos, los criterios de inclusión y no tengan ningún criterio de exclusión, y que tengan más exposición separados geográficamente en el país, se están vacunando, y ya entre las 2 vacunas han vacunado más de 1 millón de personas. Toda esa información es muy relevante en función de la seguridad de la vacuna, que también han compartido con nosotros datos muy positivos, y también, por supuesto, el seguimiento de esas personas en relación a un momento de importante circulación en la isla, el seguimiento de esas personas, el seguimiento clínico, para también ver el beneficio de la vacuna más allá de los ensayos clínicos. Así que han sido días intensos y muy productivos. Por supuesto que también nuestros presidentes hablaron de trabajar en conjunto para poder colaborar, Argentina y Cuba, y poder acelerar todos estos procesos, como se hizo entre Argentina y México, nuevamente, no solo para el acceso de nuestros países a las vacunas, sino a toda Latinoamérica, que ha tenido un acceso dificultoso a este insumo. Le paso la palabra a la licenciada Nicolini para que complete la mirada bilateral con ambos países, y quedamos abiertas a preguntas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Como mencionaba la ministra, fue un viaje muy positivo, un viaje muy fructífero. El objetivo que nos encomendó el presidente de la Nación fue dar seguimiento en estos 2 países, en México y en Cuba, de las relaciones que hemos mantenido, obviamente con México ya dando salida a este envío de vacunas que se están produciendo entre Argentina y México, pero además a partir de las conversaciones que mantuvieron ambos mandatarios, y a través también de una gestión con el apoyo de Cancillería. Allí en México recibimos el apoyo de nuestro embajador, Carlos Tomada, para poder contar, como anunció el canciller Ebrard por la mañana en esa conferencia de prensa, de un adelanto de vacunas que le corresponderían a México
para que pueda ayudar a la Argentina en esta situación que estamos atravesando de la pandemia. Entonces, sumado a las dosis que la ministra en su momento confirmó que estaríamos recibiendo de AstraZeneca, de ambas plantas que se están produciendo para enviar a la Argentina, México en un principio esta semana estaría enviando más de 800.000 dosis para la Argentina, adelantando esta cantidad, y en sucesivos lotes también seguir contribuyendo en estos estrechos lazos de cooperación y de amistad que tenemos con México para poder trabajar en la Argentina. Así que fue un viaje muy, muy positivo. Con respecto a Cuba, algo similar, también tuvimos el apoyo de nuestro embajador Luis Ilarregui, en donde pudimos mantener conversaciones muy estrechas, ya sea con sus equipos de salud, científicos y técnicos, como así también las más altas autoridades políticas, en donde a partir de la conversación que en su momento el presidente Alberto Fernández comentó, tuvo con el presidente Díaz-Canel, no solamente hablando de la posibilidad de adquirir dosis de estas vacunas candidatas que ya están en un estadio bastante avanzado, sino también que la Argentina pueda colaborar y cooperar en el proceso productivo para que cuanto antes se pueda escalar este proceso de producción y las dosis no solamente empiecen a llegar, cubran las necesidades que tiene la isla, que tiene Cuba, también puedan empezar a llegar eventualmente a la Argentina, pero también pueda ser una vacuna que llegue a todo el resto de América Latina y el Caribe. Así que en ese sentido fue muy positivo y daremos seguimiento a estas conversaciones, este trabajo que iniciamos los pasados días. Gracias. Bueno, la verdad es que nosotros estamos analizando en forma permanente el número de casos y la dinámica de casos desagregada por jurisdicción, ¿sí? Cuando uno ve el total país, no representa la dinámica que tiene epidemiológica, porque al principio el número de casos era sobre todo a expensas del AMBA, y ahora, si bien está muy alto el AMBA, tiene cierta estabilidad y está empezando a crecer en otras provincias, un número muy importante y preocupante del número de casos, y cuando eso se lo evalúa también, no solamente epidemiológicamente, sino desde el lado sanitario, con la atención del sistema de salud, con la ocupación de las camas de terapia intensiva, en ese semáforo de bajo riesgo, mediano riesgo y alto riesgo y alarma, donde se deben implementar las medidas intensificadas, lo que nosotros estamos haciendo es justamente, primero, analizarlos, clasificarlos. Está publicada en la página del Ministerio cada uno de los riesgos epidemiológicos y sanitarios, y en el marco del DNU están cada una de las medidas que se deben implementar, sabiendo que cada gobernador y cada gobernadora tienen la potestad, por supuesto, de implementar más medidas y trabajar en ese sentido. Lo que nosotros estamos transmitiendo a cada jurisdicción y a la Ciudad de Buenos Aires es que las medidas tienen mucho más impacto cuanto más tempranas son y cuanto más intensivas son. O sea que si hay un marco normativo de nación y las jurisdicciones lo toman, lo implementan y la población lo cumple, adhiere a esa recomendación, teniendo en cuenta y percibiendo el riesgo y la situación preocupante en la que estamos, el resultado va a ser, por supuesto, más positivo. Así que el DNU continúa hasta la semana que viene, hasta el próximo lunes, hasta el próximo domingo, así que desde ese punto de vista implementar esas medidas, y la verdad es que lo más importante de todos es cumplirlas, minimizar las salidas, y que cada salida que sea indispensable sea con el máximo de los cuidados. Estamos en un momento de una circulación viral, de una transmisión comunitaria muy importante, de un virus muy transmisible, y si tenemos un grado de circulación de personas muy alto, los casos no van a bajar por más que siga avanzando la vacunación, que ya tengamos más de 9 millones de personas que hayan iniciado los esquemas de vacunación. Lo que estamos viendo ahora es una disminución de la hospitalización y de la mortalidad en los grupos vacunados, y un aumento proporcional, ¿sí? No es lo más frecuente, porque el número de personas menores de 60 años infectadas es muy alto comparado con la internación,
pero proporcionalmente, como estamos teniendo el impacto positivo de la vacunación, vemos una edad de internación en terapia intensiva más baja y eso es resultado de la circulación tan importante. Los países que han disminuido el número de casos muy rápido mientras vacunaba, combinaban las dos acciones, la vacunación con una disminución de la circulación, medidas de cuidado muy intensas. Así que el mensaje es seguir trabajando para fortalecer los cuidados ahora que en junio y julio viene más frío y la dinámica de transmisión se acelera, mientras seguimos escalando la vacunación. Buen día. ¿Estas Buen día. dosis van a ser utilizadas como primera dosis o se pueden utilizar también como segunda dosis en la vacunación de la escuela? ¿Estas dosis van a ser utilizadas como primera dosis o se pueden utilizar también como segunda dosis de la vacunación de la escuela? No, mañana llegan 2.150.000 dosis de AstraZeneca, que tiene, digamos, la misma composición para el esquema de AstraZeneca de primera o segunda dosis. Entonces, con este volumen importante, más los 843.000 dosis que recibimos de AstraZeneca del convenio bilateral, más las 860.000 dosis que recibimos de AstraZeneca de COVAX también, se va a empezar a completar los esquemas de las personas que iniciaron, ya se empezó con Covishield allá por febrero y que están cumpliendo los 90 días del intervalo y, por supuesto, continuar iniciando esquemas de vacunación porque es un número muy importante. Las vacunas no son intercambiables, las personas que inician el esquema con una dosis deben completarlo con la misma marca de las vacunas. Por supuesto, se están haciendo estudios, se está viendo eso sobre todo para un futuro, pero se está en este momento, la persona inicia con una vacuna y completa con la misma, y nosotros recibimos la semana pasada 80.000 dosis del componente 2 de Sputnik B, además de haber recibido al principio un poquito más de 1 millón de dosis, y estamos trabajando para que en este próximo embarque tengamos un número más importante de dosis de componente 2 para que las personas puedan completar los esquemas que han iniciado. Buen día para C5N. Buen día. Consultarle para conocer un poco más sobre las vacunas que se están desarrollando en Cuba, Soberana, Abdala, en qué fase están, si requieren de aplicación de una dosis o 2 dosis, y si se puede estimar un tiempo en que lleguen las dosis a la Argentina. Bueno, la candidata vacunal Abdala son 3 dosis. Se realizaron los ensayos clínicos con un esquema 0, 14 y 28 días, y el análisis interino del primer corte del fase 3 va a estar en unos días. Ya terminaron de enrolar los sujetos con datos muy, muy alentadores de fase 1 y fase 2 de inmunogenicidad y de seguridad, y también en esta intervención sanitaria los datos de seguridad son muy, muy buenos. En la vacuna Soberana son 2 dosis, hay 3 vacunas soberanas. Hay una vacuna Soberana 1, hay una vacuna Soberana 2 y una vacuna que se llama Soberana Plus. La que está más avanzada de las vacunas soberanas es la Soberana 2, que es parte del ensayo clínico con 2 dosis, y la Soberana Plus, que es un refuerzo, que tiene una proyección muy interesante porque lo que se está viendo es la posibilidad y investigando la posibilidad que tenga un rol en los refuerzos de por ahí otros esquemas de vacunación o de, digamos, con una periodicidad, pero con esa sola dosis y no repetir todo el esquema. Así que la Soberana 1 está todavía en ensayos, y después hay otra vacuna que es intranasal, que también viene un poquito más atrás de las 5 vacunas candidatas que se iniciaron a investigar y desarrollar y hacer los ensayos clínicos en Cuba. Así que esa es la proyección. Nosotros tenemos ahora el paso que ya ustedes están acostumbrados en relación a lo que viene, que es enviar el pack regulatorio, hacer este análisis mientras se va haciendo el ensayo clínico, para que ANMAT pueda analizar el fase 1, el fase 2 y todo el diseño del fase 3, y que cuando esté el corte del análisis interino del fase 3 con los resultados de eficacia preliminar, se evalúe la autorización de uso de emergencia, y en función de eso, por supuesto, firmar todos los marcos legales, un contrato, y
de vuelta en función de eso, también en función de los cronogramas, definir la posibilidad de llegar. Así que la verdad es que Cuba tiene estas 2 vacunas muy avanzadas, por ahí no era muy conocido, pero de vuelta es muy importante remarcar que ya terminaron de enrolar más de 40.000 pacientes en el fase 3 y estamos muy próximos a tener los análisis interinos de los resultados de ambas vacunas, de ambas estrategias de vacunación. Y las negociaciones con Sinopharm, ¿cuánto sería el total de inmunizantes que tendría Argentina en junio y julio? Y en ese sentido, hablando con gente del gobierno, el objetivo es que para fin de año, se comentaba, esté vacunada la totalidad de la población. Como vamos a estar en junio y considerando fin de año, ¿entienden que ese objetivo es posible hoy? Gracias. Gracias. Sí, siempre aclaramos que hay un factor Gracias. Sí, siempre aclaramos que hay un factor que no depende del Estado Nacional, que es la provisión de las vacunas, digamos, por parte de los proveedores, en función de 2 cosas. Primero, que una vez que se libera, digamos, se logra escalar la producción, la verdad es que la posibilidad de prever en forma más regular y con más precisión de las dosis, como estamos haciendo ahora, diciendo que Argentina recibe 3.960.000 dosis de AstraZeneca y que en junio va a recibir 3,5 millones, digamos, es importante, y ahí lo que hay que siempre tener en cuenta es que va a depender de la liberación de cada lote, porque cada lote que se hace se libera y se envía, es un proceso continuo, y también, por supuesto, de la digamos, liberación de la exportación y del traslado. Entonces siempre hay alguna posibilidad de algún cambio, de algún retraso, pero no es lo mismo que no saber si se iba a liberar. Siempre el primer lote es muchísimo más trabajoso. Así que nosotros, como les decíamos, tenemos de vuelta 15.483.400, donde se ha distribuido un número muy importante de dosis, casi todo, y esta proyección de recibir la semana del 31 de mayo casi 960.000 dosis, a partir del 14 de junio, la semana del 14 de junio, 1.352.000 dosis, y luego, antes que termine junio de AstraZeneca, 2.200.000 dosis. Y luego lo que es Sinopharm, 2 millones y 4 millones, junio y julio, y luego lo que es Sputnik, es la misma dinámica que venimos teniendo, semana a semana. La licenciada, en un trabajo muy intenso, lo que hacemos es ver las vacunas disponibles, ver cuántas se produjeron en todas las plantas de la Federación Rusa, ver el control de calidad y, en función de eso, la liberación para que llegue a Argentina. Nosotros no estamos trabajando para inmunizar a la mayor cantidad de población lo antes posible, pero poner plazos es por ahí más complejo, e intentamos ir paso a paso. Lo que tenemos ahora es un panorama, un horizonte temporal muy concreto de llegar a ese hito de vacunar a las 15 millones de personas que están dentro de la población priorizada, que dijimos desde el inicio en nuestro plan estratégico, que son entre 18 y 59 años con condiciones de riesgo, mayores de 60 años, salud, educación, defensa y seguridad, que es el personal estratégico y de más riesgo priorizado, y ya tenemos más de 9 millones con la primera dosis, y esperamos que con esta llegada entre la semana que viene y esta se pueda avanzar muy fuerte en ese hito. El miércoles hay una reunión de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, donde se va a analizar y se va a cerrar la recomendación, se viene analizando, de los próximos grupos a ampliar en función de la evidencia científica, en función de los riesgos y en función de las vacunas. Así que seguramente durante el fin de esta semana ya vamos a poder tener información de cómo seguimos con el plan y vacunar lo más rápido posible a la población. ¿No? Considerando que el presidente Biden hace poco mencionó la idea de hacer una donación de 80 millones de vacunas. Sabemos que el canciller Argüello ha tenido conversaciones con la coordinadora en ese sentido de la Casa Blanca, con Gayle Smith. Queríamos saber cómo está la situación en ese sentido, si Argentina podía ser incluida en esa donación, si Alberto Fernández espera que tenga algún vínculo y alguna conversación pronto con Biden para avanzar por esa punta. Gracias. Sí, efectivamente.
Sí, efectivamente, el gobierno argentino, oportunamente, cuando el gobierno de Estados Unidos anunció la posibilidad en una primera instancia de donar, adelantar o intercambiar, de acuerdo al modelo que se puede usar, en principio 60 millones de dosis de la vacuna AstraZeneca y por otro lado sumando otras 20 millones de vacunas de dosis de otras marcas. En ese sentido están avanzando, entiendo, sobre todo con la aprobación de la FDA para poder entregar estas vacunas a terceros países, en donde Argentina es posiblemente una candidata para poder recibir partes de estas vacunas, principalmente de AstraZeneca. Así que estamos en conversaciones casi diarias con el embajador Jorge Argüello, quienes nos va actualizando sobre estas conversaciones que efectivamente está teniendo con la persona encargada de trabajar en eso. Lo que nos dijeron es que el mes de junio sería el mes para poder hacer efectivo este intercambio de vacunas. Y sumado también a lo que mencionaba antes de las vacunas de la Federación Rusa, solamente ahí sumar que seguimos trabajando, como anunció en su momento el presidente, en una regularización de la llegada de estas vacunas, aproximadamente entre 800.000 y 1 millón por semana, y también, como mencionó la ministra, haciendo hincapié en que seguirán llegando vacunas del componente 1, pero también haciendo el máximo esfuerzo para que cada vez empiecen a llegar más vacunas también del componente 2 y así poder seguir avanzando con los esquemas de vacunación de la Sputnik V. De modo presencial para el nivel inicial, primario y parte de la secundaria. Quería consultarle si considera prudente esa medida frente a la situación y si hay algún mensaje para las familias que dudan en enviar o no a los chicos al colegio. Y si hay algún mensaje para las familias que dudan en enviar o no a los chicos al colegio. Sí, primero nosotros estamos trabajando muy fuertemente en generar el menor conflicto posible y transmitirle la menor angustia posible a la población en función de una situación que ya es bastante angustiante por sí misma. El DNU y los indicadores que se definen en el DNU los indicadores epidemiológicos son de por sí un límite superior ya alto. El momento en el cual se genera una norma nacional para que cumplan las jurisdicciones, siempre teniendo la potestad las jurisdicciones de implementarlas antes y más intensificadas, es con 500 casos cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días y con o contención en el sistema de salud. Entonces, la realidad es que la Ciudad de Buenos Aires y varios aglomerados urbanos de nuestro país tienen más y bastante más de 500 casos cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, y eso es una circulación viral, es una transmisión comunitaria de una intensidad lo suficientemente relevante para que haya que disminuir la circulación de personas. Y las clases presenciales, como lo dijo el presidente en reiteradas oportunidades y como se está trabajando con las jurisdicciones, son un factor muy importante de aumentar la circulación de personas, más allá de los protocolos y más allá de la seguridad que pueda haber en el aula si se cumplen esos protocolos, teniendo en cuenta que no en todas las escuelas se pueden cumplir los protocolos, pero sobre todo teniendo en cuenta que eso aumenta muchísimo la circulación de personas. Por eso, sin ánimo de generar ningún tipo de polémica ni contradicción, la recomendación a la sociedad que ha entendido y que está trabajando fuertemente en esos cuidados es maximizar los cuidados individuales que tienen un impacto colectivo, y nosotros vamos a hacer todo lo posible para no generar más angustia a la población que está en esta situación. Acerca de por qué no bajaron los casos pese a haber tenido 9 días con mayores restricciones, y la segunda es sobre la Copa América, si ya está confirmada su realización en el país y cuáles serán los protocolos de hisopado, burbujas y traslados que deberán cumplir las diferentes delegaciones. Muchas gracias. Sí, digamos, las medidas intensificadas empezaron el sábado, todavía no han pasado el tiempo suficiente como para medir ese impacto, y lo que uno ve cuando desagrega ese número de casos es en cada una de las jurisdicciones, la curva por provincia. Hay algunas provincias donde había iniciado el aumento exponencial y donde se había tensionado mucho el sistema de salud, que se están estabilizando, y otras provincias
que tenían una situación estable que habían aumentado o están aumentando en los últimos días. Así que ese número global no representa que no están teniendo impacto las medidas que ya se venían implementando también en algunas jurisdicciones desde hace unos días antes, unas semanas antes, sino que hay que desagregarlo provincia por provincia, y estas medidas intensificadas y transitorias de disminución de la circulación en las áreas de alto riesgo y de alarma epidemiológica, esperamos empezar a verla a partir del lunes, ya un impacto positivo. Por eso esto que nosotros volvemos a transmitir, que aunque ahora, en el día de mañana, ya estas medidas de cuidado intensificadas venzan, seguir con el máximo cuidado, con la máxima prevención, con las máximas recomendaciones en los lugares de alto riesgo y de alarma epidemiológica, a realizar solo las salidas indispensables y con el máximo cuidado, y el fin de semana que viene volver a disminuir intensificadamente la circulación para que en las próximas semanas podamos ver los resultados más profundamente. Lo que nosotros tenemos que hacer es no solamente que deje de crecer, sino empezar a bajar. Nosotros sabíamos, sobre todo en AMBA, que empezó antes, había empezado a bajar, luego se estabilizó en una meseta muy alta, y la preocupación tan grande fue al aumentar nuevamente desde un piso tan alto el margen de acción, y el riesgo de desbordar el sistema de salud es muy importante. Es por eso que se acuerda esta medida y es por eso que se vuelve a transmitir a la población la importancia de en las próximas semanas fortalecer esos cuidados. La Copa América. Eso no está definido 100%. Entiendo que quienes deben tomar esa decisión están en el último tramo de análisis. Nosotros desde el Ministerio de Salud de la Nación estamos generando hace meses protocolos y articulación con otros ministerios, con el Ministerio del Interior, con Migraciones, con el Ministerio de Transporte, con ANAC, con el Ministerio de Defensa, en relación a los controles. Así que un grupo muy importante de personas está trabajando hace tiempo en relación a los protocolos que, además de todas las medidas para ingresar al país y todas las recomendaciones que deben cumplir todas las personas que están en Argentina, por supuesto que se suman protocolos específicos en lo que significa las concentraciones y los entrenamientos, lo que significan los traslados, lo que significan los periodistas también que vengan a trabajar en ese sentido, y por supuesto también la prevención en relación a las aglomeraciones de personas. Ese trabajo se está haciendo como si se hiciera la Copa América, y la decisión final será en estos días y se definirá para ver cuál va a ser la conducta. El Ministerio de Salud lo que analiza es lo que nosotros comentamos en reiteradas oportunidades, que la cantidad de personas que pueden movilizar la organización del evento no es un número tan importante. Cumpliendo los protocolos y siguiendo las recomendaciones se puede implementar, también teniendo en cuenta, y por ahí eso es importante aclarar, no es lo mismo una selección nacional que va a estar concentrada y no va a salir del hotel, que lo que pasa en los torneos locales, donde los jugadores de fútbol vuelven a sus casas y vuelven a entrenar. Esa es la gran diferencia en relación a la posibilidad de infectarse en un área de circulación comunitaria importante. Entonces los planteles de fútbol van a estar, las selecciones nacionales van a estar en un lugar donde no es que van a volver a su casa y volver a salir. Por eso el protocolo y el trabajo también fuerte que estamos haciendo es con toda el área de prensa en relación a eso, y estar listos como para, si sea cual sea la decisión, poder tener el resultado. Muchas gracias. Gracias. Bueno, allí termina entonces la conferencia de prensa. Santi Martela
con algunas de las preguntas, ¿no?, que queríamos conocer. La Copa América es todo un tema, y acá Pablo escuchaba con especial atención la respuesta a tu pregunta, Santi. Sí, Pau, hola Pablo, también te saludo. Bueno, me parece que es un tema que genera mucha controversia en la Copa América, por eso también fue una de las preguntas a la ministra, si está confirmada o no. Esto se tiene que definir en los próximos días, seguramente Pablo tenga muchas más precisiones sobre esto, pero más que nada también como es el tema de protocolos y de hisopados, de burbujas que se van a manejar para todas las delegaciones, mismo para los árbitros, o como también decía la ministra, toda la gente de prensa. Me parece que claro también la diferencia que marcaba entre la burbuja de una selección que va a estar instalada dentro de un hotel y se va a mover todo el tiempo junta, a la diferencia que marcaba con los equipos de aquí de la liga profesional, que claro, entrenan en el complejo, en el estadio, y se vuelven a su casa, se juntan con amigos, se cruzan con la familia. Así que bueno, esa era también una cuestión bastante importante que tendrá que analizar y terminar de resolver no solo el Ministerio de Salud, por supuesto, sino que todo el gobierno nacional junto con la Federación, con la AFA, para definir qué va a pasar con la Copa América. Sí, el dato, Santiago, coincide con lo que nos cuentan desde la Conmebol, de que entre mañana y el martes se termina de definir si la Argentina hace la Copa América en su totalidad o en un 50%. La otra opción es llevarlo a Chile, no corre lo de Estados Unidos, esa opción inviable por los tiempos, por un montón de cuestiones. Y Carla Bisotti fue muy clarita ante tu pregunta, creo que es una de las respuestas más fuertes que dio. No está definido en un 100%, dijo. Están probando los protocolos. Dijo, no está definido. Claro, Pablo, seguramente vos lo sabés mejor, el tema de si ya fueron entregados estos protocolos de parte del Ministerio de Salud a la Conmebol, si tuvieron alguna devolución, si se están organizando algunas de estas charlas, sobre todo una que se dio hace muy poco entre el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, con gente allegada al gobierno y al presidente Alberto Fernández. Santiago, recordemos que faltan 15 días solamente para la inauguración de este certamen, que ya fue postergado el año pasado, porque originalmente se tenía que jugar el año pasado, por una cuestión de la pandemia fue postergado para este año. Estamos a 15 días del partido inaugural Argentina-Chile en el Estadio Monumental y no hay definiciones. Que además, Pablo, tampoco... a lo mejor ese partido ni siquiera se llega a dar, porque si hay la parte colombiana, digamos, de la Copa América pasa a Chile, Chile cambiaría de grupo, o sea, jugaría de local. Ese partido sería Argentina-Colombia, exactamente. Claro, habría que cambiar inclusive de grupos, las zonas se tendrían que transformar y bueno, toda una logística que cambia todo. Digamos, en cuanto a la logística de Estados Unidos la descartaron porque no hay tiempo, pero en Chile tampoco hay tiempo porque tampoco estaba previsto que esté la Copa América, o sea, en Chile se podría adecuar todo rápidamente y en Estados Unidos no. Por lo que explican, con Chile vienen trabajando desde hace un tiempo como opción viable, porque ya veían venir desde hace meses la posibilidad de que Colombia tuviera que bajarse, entonces estaban barajando la posibilidad de Chile como opción. Estados Unidos apareció como una opción, sobre todo por la posibilidad de que en Estados Unidos, con la gran vacunación que hay, pudiera haber público en los estadios. Sin embargo, es inviable desde un montón de puntos de vista, logístico, de derechos, bueno, un montón de cuestiones que hace que para llevar una Copa América a Estados Unidos se necesiten meses, por no decir lo que dicen desde la Conmebol, hasta un año de trabajo, de preparación previo. Sí, me parece que la clave es lo que vos le preguntabas, Santi, lo que te respondió. Primero, en realidad, eligió responderte la primera parte de tu pregunta y dejó la otra para atrás. En realidad, se la tuvieron que recordar, ¿no? Para finalmente terminar redondeando en que... Bueno, que lo siguen evaluando. El tema es que falta muy poco, Pablo. 15 días, exactamente 15 días. Yo no sé cuánto tiempo necesitas, para desde un ok, para darle luz verde a un torneo así. Y por otro lado, entre hoy y mañana, sí o sí. Ya. No, y la verdad que no había pensado en la parte de los periodistas, pero la Copa América mueve mucha gente de prensa. Las burbujas uno puede entender de los clubes, que bueno, más fácil de controlar, los hoteles no pueden salir. Claro. ¿Cómo va a ser el protocolo con los periodistas? ¿Va a quedar en la buena voluntad de los periodistas que no se muevan del hotel durante el tiempo que dure la Copa América, excepto para ir hasta el estadio y volver?
parece mentira, pero es un movimiento de gente importante la que se va a dar, aunque sea súper reducido, porque es solo la gente que va a jugar o que tiene que ver con el evento. Obvio que se mueve. O sea, pero además en un mes en el que se supone que va a ser el de mayores restricciones, el de mayores picos, en el del definitorio, ¿no? Un poco en cómo va a seguir la pandemia después de junio o no. Igualmente, perdón, las burbujas no son para la prensa, las burbujas son para las delegaciones. La prensa se va a mover libremente. Como cualquier periodista argentino. Va a ir a comer, o sea, va a ir a hacerle la nota a un periodista. Como vos o como yo, claro. exactamente. Claro. La prensa no tiene burbuja, no hay manera de poner por eso era mi pregunta. Digo, tenés un número importante de gente que se va a andar moviendo, comiendo, saliendo. Restringido con respecto a lo que hubiera sido una Copa América normal sin pandemia, ¿sí? Muy restringido. Pero bueno, la gente tiene que comer, tiene que salir. Es que el periodista que venga del exterior a trabajar a la Argentina para cubrir la Copa América va a tener libre circulación como cualquier periodista en cualquier parte del mundo. Claro. Sí. Hay gente movilizándose, gente que va a venir de Brasil, gente que va a venir de Chile, de lugares donde nadie puede ir ni puede andar, bueno, que va a venir. Claro, ellos sí van a venir. Es como... bueno, otra vez caemos a lo mismo, ¿no? En el fútbol que pareciera tener sus protocolos y privilegios y condiciones puntuales. No habló de la vacunación a los jugadores, que es otro de los temas ahí polémicos que está dando vuelta, y de los impuestos, ¿no? No, sobre ese tema no dijo nada, no le hemos preguntado, pero lo que recién charlaban de esto de la libre circulación de la prensa y un montón de, por supuesto, de otra gente, también es otra contradicción y otra controversia que se va a generar porque, como recién también contaba la ministra, para junio se espera una llegada muy grande de vacunas y una apuesta a muchas charlas y negociaciones para, por supuesto, empezar a traer millones y millones de vacunas de cara a lo que va a ser la temporada más fría y más dura del invierno de nuestro país. Eso significa que están en el gobierno, se quieren apurar para vacunar a la gente y para, por supuesto, darle la mayor protección, pero al mismo tiempo se libera, por otro lado, el ingreso de delegaciones y de gente para realizar un evento deportivo y por supuesto, con la libre circulación claro, y además de toda la gente el mensaje, que venga a trabajar alrededor del evento. Y además el mensaje, porque digo, van a ser meses en el que probablemente vamos a estar confinados, en el que los chicos de la gran mayoría del país no van a tener clases. Y el mensaje es, bueno, mientras todo esto sucede, mientras vos no abrís tu restaurante, vos no abrís tu negocio, vos no vas a la escuela, la Copa América se puede hacer. El mensaje es terrible. ¿Cómo vamos a hacer que todo el mundo cumpla los confinamientos y las situaciones que vayan poniendo, que ya anticipó, van a ser intermitentes la ministra? Si por otro lado... Y la Copa América se hace porque el fútbol y ni te cuento si empezamos a ganar y la gente sale a festejar. Eso te iba a decir. Y va a ver a la selección al hotel, y va a ver a la... Claro. Un posible obelisco, un posible festejo en el obelisco o en algún otro centro de alguna ciudad del interior del país. Eso también va a ser complicado de controlar. Sí.